Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañar una emisión más de las Crónicas del Chairo. Señores, nos encontramos a 22 de junio del 2023. Señores, calentito se puso el Consejo General del INE y es que por mayoría de votos se desechó la propuesta de la consejera presidenta Guadalupe Tadei al nombrar a Flavio Cienfuegos como titular de la Secretaría Ejecutiva, quien anteriormente estuvo el pues ya muy mencionado y famoso, y hay que decirlo no de buena manera, Edmundo Jacobo. Tadei hará otra propuesta antes de una fecha. En su caso designará al encargado de despacho de esta secretaría de aquí al 1 de julio, donde se tomará la decisión si sigue o no de encargado o habrá otra encargaduría. Señores, los consejeros Claudia Zavala, Arturo Castillo, Jaime Rivera y Dania Rabel manifestaron su voto en contra de la designación de la consejera presidenta Guadalupe Tadei. Y en la discusión, hay que decirlo, sorprendió la defensa de la propuesta de Guadalupe Tadei por parte del priista Irán Hernández, quien acusó de las resistencias y la burocracia dorada que en el INE pues abundó por muchos años gracias a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y aludió pues precisamente a estos personajes a quienes culpó, de secuestrar al instituto. Vamos a ver las palabras de Irán Hernández, y hay que decirlo, se unió a Morena prácticamente, o más bien pues estuvo a favor de lo que los representantes de Morena también votaron. Veámoslo. Yo lo que quiero traer en la mesa es muy puntual. Hay que decirlo. Hay resistencias de la burocracia dorada que estaba enquistada en este instituto por casi 3 décadas. Hay resistencias del consejero, del exconsejero presidente que se fue, y de su operador político, también exconsejero, que bueno, ellos incluso se apropiaron de las marchas ciudadanas de febrero y de noviembre en los que la ciudadanía salió a marchar en defensa del Instituto Nacional Electoral. Y ahora pretenden desde afuera cosas muy preocupantes. Primero, secuestrar al INE, provocar un impasse en el INE, para que no se nombre hoy la Secretaría Ejecutiva, por ejemplo. Secuestrar al INE y tenerlo de rehén, porque ellos querían poner a sus sucesores. Yo ya lo revelé aquí en otra sesión del Consejo General. A mí me lo reclamaron directamente en mi calidad de diputado federal. Mi voto en abstención del Comité Técnico de Evaluación y el de la Alianza entera. Era claro que ellos tenían una intención de dejar a sus sucesores, y ahora que no lo pudieron lograr, pues es claro que quieren seguir influyendo en el INE interpósita persona. Entonces yo creo que ese es un tema que hay que discutir y que los medios de comunicación tienen que saber, así como las y los mexicanos. Y bueno, hemos visto que no les ha llegado la hora de que saben estos dos que se fueron, y no me refiero a Adriana Favela ni a José Roberto Ruiz Aldaña. Estos dos que se fueron estuvieron informando en tiempo real en la jornada electoral de Coahuila y el Edomex, como si todavía siguieran en el cargo, y quieren seguir influyendo sobre las decisiones del INE. Pero lo que es más grave aún es lo que hoy publica La Jornada en 8 columnas en primera plana, de una supuesta empresa fundada por altos mandos del tiempo de Lorenzo Córdoba, y me refiero a Emilio Buendía, a Edmundo Jacobo, a Javier Naranjo, dedicada al litigio electoral. Díganme, vaya grado de cinismo y de descaro ahora pretender vender servicios en un claro conflicto de interés a las y los estados, a los soples que ellos mismos nombraron. Nosotros estamos convencidos de que esta es una ilegalidad y haremos lo conducente desde la Cámara de Diputados y desde donde lo tengamos que hacer. Yo quiero decirlo muy claramente, la lealtad es con México y con el INE, no es con las personas, y exhorto muy respetuosamente a las y los consejeros que pareciera que le son leales a los que se fueron, a que
Renuncien a esas cadenas. Estamos aquí en una nueva era, en una nueva etapa. Queremos comenzarla con el pie derecho. No podemos seguir, porque no podemos seguir con lealtades a las personas y no a las instituciones. Y bueno, yo lo que quiero decir es que esa dinámica tóxica de la resistencia de esta burocracia dorada que estaba enquistada por casi 3 décadas, es la que ha impedido ahora, por ejemplo, a la consejera presidenta impedir ejercer sus facultades debidamente. Y a ver, el INE tiene un mandato constitucional expresado claramente en el artículo 41, fracción quinta, apartado A. Organizar elecciones con certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Si no se nombra hoy la Secretaría Ejecutiva, y yo quiero que quede manifiesto en esta sesión, el INE no está cumpliendo con su mandato constitucional. Pero lo que es más grave, ya había mencionado yo que el artículo 16 que nos hizo favor de leer Miguel Patiño, del reglamento interior, le da facultades a la consejera presidenta de nombrar al secretario ejecutivo, de hacer una propuesta. Y en este sentido secundo al representante del MC, aunque últimamente no hemos coincidido en muchas cosas, lo secundo porque está la consejera presidenta en todo su derecho y beneficio de la duda de hacer una propuesta a este Consejo General. Y yo creo que dudar de las capacidades de la consejera presidenta para hacer este tipo de nombramientos es violencia política de género. Y yo creo que se tiene que actuar en consecuencia, porque la violencia política de género, como lo define el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es ejercida contra las mujeres y comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos, que se dirigen a una mujer por ser mujer y que tienen un impacto diferenciado con el objetivo o resultado de menoscabar sus atribuciones. Y hay muchas definiciones de violencia política de género, la del propio INE, que dice que cualquier persona que cuestione las facultades de una mujer, sobre todo en cargos de poder, como es el caso de la consejera presidenta Guadalupe Tadei, es una clara violencia política de género, y no importa quién la ejerza, si mujer u hombre, es violencia política de género. Y bueno, respecto al tema del principio de paridad, yo creo que de nueva cuenta esta herradura de la democracia pretende pretende legislar las cosas que no le corresponden. Al final de cuentas es el Tribunal Superior el que entonces debería determinar si la Secretaría Ejecutiva es vista desde una perspectiva colegiada o desde una perspectiva unipersonal. Sin embargo, veo con preocupación que aquí hay consejeras y consejeros que pretenden legislar sobre este sentido, como muchas veces lo ha hecho el INE y el tribunal, comiéndose atribuciones de la Cámara de Diputados, forzando a los partidos a diversas normatividades, legislando cuando no deben de legislar. Yo creo que en todo caso, si hay quienes tienen preocupación de este tema, pues que hagan un voto concurrente, y en ese sentido que sea el tribunal el que defina esta situación. Pero yo creo que de inicio se está equivocando este Consejo General, queriendo legislar donde no lo hay y ejerciendo violencia política de género. Es cuanto. Gracias. Ha solicitado el uso de la voz el señor representante de Morena, diputado Sergio Gutiérrez. Adelante. Gracias. Creo que la propuesta de la consejera Zavala es ociosa y contraria a la ley. La presidenta del Consejo General tiene la facultad para proponer al Consejo a las personas que integrarán distintos cargos en este órgano, como es el caso de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. El Consejo se pronunciará a favor o en contra de esa propuesta, fin. Si la persona es designada y está ocupando este cargo, pues entonces la presidenta propondrá una nueva persona o un encargado de despacho, que es lo que está dentro de sus facultades. Lo que se está sometiendo a consideración de este Consejo General es una propuesta de la presidenta del Consejo General con base en sus facultades para nombrar a una persona como titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. La propuesta de las consejeras Zavala y Dania
de sujetarlo a una condición suspensiva es ilegal, improcedente y ociosa. Este Consejo tendrá que votar esa propuesta, su procedencia, y una vez que eso suceda, se verá qué acontece con base en la ley y el reglamento respecto de la posición que deje vacante la persona que en su caso sea designada. Eso es lo que jurídicamente procede. Muchas gracias, señor representante. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? En primera ronda, adelante, consejero Arturo Castillo. Sí, muchas gracias, consejera presidenta. No, nada más una aclaración muy simple. Creo que no es necesario acudir a suspicacias sobre si el segundo punto ya está acordado, hay algún sentido ahí ya previsto. Vamos viendo la votación. Creo que es una cuestión mucho más de operatividad inmediata. Si nosotros aprobamos la designación de el secretario como director ejecutivo, en ese momento nos quedamos sin secretario. Más bien la pregunta es cómo transitamos de ese punto a los que le siguen. Yo creo que así de sencillo, sin necesidad de pensar, digamos, otras cosas, ¿no? Entonces, más bien, pues los invito a que sigamos con la votación del tema. Gracias, consejero. ¿Alguien más? En primera ronda. En segunda ronda, señor representante. Sí, yo agradezco al consejero Arturo Castillo su comentario. Digo, yo la verdad es que no quiero especular, no tengo ninguna sospecha, simplemente eso es lo que parece. Y bueno, como se dice en política, lo que parece es. Y al final de cuentas, pues ¿cuál es la preocupación? Digo, si no hay de antemano un acuerdo entre ustedes que hayan tomado de manera privada antes de esta sesión que es pública, que es donde se deben de tomar los acuerdos, si no hay un acuerdo de esa naturaleza, entonces ¿cuál es la premura de querer dejar a Miguel Ángel Patiño como encargado de despacho si eso ya se va a ver en el siguiente punto del orden del día? Y si no llegan a pasar las propuestas, pues entonces la presidenta nombra un encargado del despacho y se acabó. Entonces, bueno, les agradezco que me escuchen y que me permitan expresar mis inquietudes. Gracias.